A ver, ¿cómo es que una guerra que pasa a miles de kilómetros puede afectar el celular que tenemos en la mano? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Es una historia de conexiones que la verdad son súper inesperadas. Un cruce entre geopolítica y semiconductores que termina moviendo los hilos de la economía global. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, empecemos con un número que impacta. 200.000 millones de dólares. No es un error, esa es la pérdida de valor, una locura, que han tenido juntas Samsung y SK Hynix. Hablamos de los dos gigantes mundiales de chips de memoria. Y esto, claro, no es una pequeña caída en la bolsa, es una sirena de alarma sonando bien fuerte para toda la industria tecnológica. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que una guerra en una región específica puede desatar un tsunami que golpea directamente al centro de la tecnología mundial? Bueno, para entenderlo, vamos a hacer justamente eso, seguir el rastro de esas ondas, paso a paso, a ver a dónde nos llevan. Ok, vamos con la primera onda, la más inmediata. Y, ojo, no estamos hablando de algo digital o de software. La amenaza aquí es física, es material. Se trata de cómo se pone bajo presión toda la cadena de suministro de esos elementos que son, literalmente, la base para poder fabricar los chips. Por ejemplo, hablemos del helio. Y no pensemos solo en globos de fiesta. En la industria de los semiconductores, el helio es absolutamente clave. Se usa para controlar el calor y para algo que se llama litografía, que es, para que se entienda fácil, como el proceso de imprimir esos circuitos súper complejos en una oblea de silicio. Y lo más importante de todo, no hay un plan B, no tiene un sustituto real. Si no hay helio, la línea de producción simplemente se para. Y acá viene el detalle crucial, ¿de dónde sale ese helio? Fíjense en esto. Más de un tercio de todo el helio del mundo sale de Qatar. ¿Qué significa esto? Que la producción está súper concentrada en un solo lugar, y por eso la estabilidad de esa región no es un tema local, es un factor crítico para toda la tecnología global. Un estornudo allá y acá tenemos una neumonía. Y no, créanme que no es una exageración. La propia Asociación de la Industria de Semiconductores ya lo avisó. Dijeron que una interrupción en el suministro de helio provocaría, y usaron esta palabra, conmociones, en la industria. No están hablando de un problemita, no, están hablando de un terremoto a escala global. Pero bueno, una cosa es producirlo y otra muy distinta es que llegue a donde tiene que llegar, ¿verdad? El transporte es la otra mitad del problema, y aquí nos topamos con un cuello de botella geográfico clave, el Estrecho de Hormuz. Si esa ruta marítima se cierra, más de la cuarta parte del helio del mundo se queda atrapado, no puede salir. Es un punto débil logístico gigante. Y la cosa no termina con el helio. Para que veamos que el problema es más grande, hablemos de otro elemento, el bromo. Resulta que también es esencial en distintas etapas para fabricar semiconductores. Esto nos muestra que no se trata de un solo punto débil, ¿eh? Estamos hablando de una fragilidad en todo el sistema. Y aquí, la historia se repite, pero todavía peor. Miren esto, casi 2/3 de todo el bromo del mundo sale de Israel y Jordania. 2/3. La concentración aquí es muchísimo mayor que con el helio. En otras palabras, la cadena de suministro de este otro material es todavía más delicada y más dependiente de que las cosas estén tranquilas justo en la zona del conflicto. Ok, hasta ahora hablamos de materiales, pero el efecto no se queda ahí. Vamos a la segunda onda, una que nos toca a todos más de cerca, la energía. Y van a ver que su conexión con la tecnología más avanzada es mucho, pero mucho más directa de lo que uno se imagina. Esto seguro que lo vimos todos en las noticias, ¿no? El precio del petróleo por las nubes. Y claro, eso hace que todo sea más caro, el transporte, la fabricación, todo. Pero hay un sector que es hipersensible a estos cambios, el de la inteligencia artificial. La razón es bastante sencilla en realidad. Los centros de datos donde viven y aprenden las inteligencias artificiales son verdaderos monstruos devoradores de energía. Para que se den una idea, consumen entre 3 y 5 veces más electricidad que un centro de datos normal. Con ese apetito voraz, se entiende que el precio de la luz se vuelve un factor clave para que el negocio sea rentable, ¿no? Y este es el punto clave, como bien dice un analista de Morningstar. Si la energía es más cara, los costos de operación para los gigantes tecnológicos, pensemos en Google, Amazon, Microsoft, se disparan. ¿Y qué pasa entonces? Pues que podrían pensárselo 2 veces antes de invertir en construir más infraestructura para la inteligencia artificial. Se podría frenar todo.
Entonces, si juntamos las dos piezas del rompecabezas, los materiales por un lado y la energía por el otro, llegamos a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para este boom de la inteligencia artificial que parece imparable? ¿Podría una guerra a miles de kilómetros de distancia ponerle un freno? La presión cae sobre nombres muy concretos: Samsung y SK Hynix. Ellos no solo hacen los chips para nuestros celulares, no, ellos fabrican la memoria de altísima velocidad, la famosa HBM, que es básicamente el combustible de los potentes sistemas de inteligencia artificial que diseña gente como NVIDIA. Son literalmente los cimientos sobre los que se construye el hardware de la IA. Y a partir de ahí, se cae la primera ficha de dominó y empieza la reacción en cadena. Miren qué simple. 1. Sube el costo de la energía, entonces suben los costos de los centros de datos. 2. Si los costos suben, las grandes empresas invierten menos en nueva infraestructura. 3. Menos infraestructura nueva significa que se compran menos chips de IA. Y 4. La última ficha. Si se venden menos chips, las ganancias y el valor de las acciones de los fabricantes se van a pique. Es una cadena económica de manual. Y si todavía queda alguna duda de esta conexión, escuchen este dato, que es increíble. Más o menos la mitad de lo que cuesta mantener un centro de datos es la factura de la luz. La mitad. Pero esperen, que hay más. La mitad de esa electricidad se usa solo para alimentar la memoria. Esto nos deja clarísimo hasta qué punto los fabricantes de memoria, como Samsung y SK Hynix, son vulnerables a cualquier movimiento en el precio de la energía. Bueno, si ahora hacemos un poco de zoom hacia atrás, si nos alejamos para ver el panorama completo, toda esta cadena de sucesos nos deja una lección bastante importante. Nos muestra cómo es en realidad este mundo moderno en el que vivimos. Un mundo que muchas veces damos por hecho. Y creo que el mensaje clave es este. Nuestro mundo digital, la nube, la IA, las apps, todo eso que parece que no ocupa lugar, en el fondo depende de una cadena de suministro física, real, que es súper compleja y, como vemos, también muy frágil. Depende de minerales que se sacan de un país, se procesan en otro y viajan por rutas que atraviesan zonas de conflicto. No es tan intangible como parece. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. Al construir todo nuestro futuro sobre esta infraestructura tan globalizada, sí, nos hemos vuelto más capaces, más potentes, pero al mismo tiempo mucho más frágiles. La pregunta que queda en el aire es: ¿somos realmente conscientes de esa fragilidad? Y, sobre todo, ¿qué estamos haciendo para que la tecnología del futuro sea un poco más resistente?